Buenas noches. Nuevamente es un gusto estar con ustedes. Qué bueno tener ese privilegio de poder compartir la palabra, de poder estudiar juntos. eh, un nuevo martes, así que qué bueno. Bienvenidos a los que están escuchándonos y a los que nos van a escuchar en el transcurso de la semana. Eh, bueno, esta noche vamos a estar estudiando un salmo, en general los salmos, pero un salmo en específico que es el Salmo 63, versículo 1. Eh, y quizás antes de comenzar a leer el versículo, eh, quisiera hablar un poquito de qué son los salmos, eh, un contexto, quizás algo más general, una introducción general de qué son los salmos. Y básicamente los salmos, pues si no lo han escuchado nunca, son cánticos o son poemas hebreos. eh, y están coleccionados en una serie de 5 libros. El libro de Salmos, eh, que conocemos, que tenemos en nuestra Biblia, realmente es un compendio de 5 libros y cada uno de los salmos está escrito por diferentes autores. Muchos de ellos los escribió el rey David, pero no todos. Algunos los escribió Salomón, otros los hijos de Coré, eh, y hay varios autores, ¿no? Entonces, como decíamos, son cánticos, son poemas. eh, Se denota o se entiende pues que hay música de por medio, que eran cánticos, obviamente cantados, que tenían música. Hay indicaciones inclusive al inicio de algunos salmos de la entonación, de, por ejemplo, temas de melodías y ritmos y todo lo que pudiese acompañar a una música, ¿no? Más alguno no, actualmente no se sabe pues de a qué se refería o qué tipo de entonaciones, pero lo cierto es que se refería a música cantada, ¿verdad? Eh, otro punto importante: ustedes saben que la Biblia originalmente no tenía capítulos como los tenemos ahora. eh, por ejemplo, las cartas de Pablo que tenemos en el en el Nuevo Testamento, eran cartas como una carta común y corriente, sin capítulos, sin versículos, ¿no? Eh, pero se le fueron incorporando más o menos allá por el siglo XII, este sistema de capítulos que conocemos ahora. Pero, no obstante, el libro de Salmos, como les decía, eh, eh, se dividen en salmos o en cánticos, ¿verdad? Un canto o un cántico es lo que actualmente conocemos como el capítulo 1 de Salmos, capítulo 2 de Salmos. Entonces, digamos que hay una individualidad, ¿verdad? Un contexto propio de cada salmo. No obstante, ¿verdad? Cada salmo o cada libro tiene, digamos, su contexto también particular y su contexto grupal. ¿Ok? Bueno, entonces, recordemos, estamos hablando de los salmos. Los salmos son cánticos, son poemas, que tienen música, originalmente en hebreo, ¿no? Eh, y bueno, eso. Adicionalmente, quisiera mencionar que cada palabra, eh, en los salmos y en general en la Biblia, cada palabra tiene un propósito específico, ¿no? Y esto es porque nosotros creemos que la Biblia, la palabra de Dios, ha sido inspirada por Dios. Entonces, eh, si bien es cierto, hay un significado en la idea, en el capítulo, en el versículo, pero cada palabra creemos que Dios la inspiró mediante el Espíritu Santo, y por eso creo que es importante escudriñar y leer versículo por versículo, que es lo que vamos a hacer esta noche. Sin embargo, y como siempre hacemos con Víctor, nosotros eh, les queremos animar a estudiar la palabra, a estudiar la Biblia, a leerla, y sobre todo si tú nunca has leído la Biblia de principio a fin, eh, yo creo y quisiera animarte a hacerlo por lo menos una vez, porque te puede dar y te va a dar un panorama general de lo que es la Biblia. Eh, por lo general, tú cuando lees un libro
eh, secular, ¿no? O en general un libro que no es la Biblia, no, generalmente no lo leemos por pedacitos o por capítulos, sino que lo leemos de principio a fin y cuando terminamos pues tenemos una idea bastante clara, bastante general de lo que dice el libro. Entonces, lo mismo es con la Biblia. Yo quisiera aprovechar este espacio para animarles que si tú nunca has leído la Biblia completa, principio a fin, eh, tú puedas eh, programar, puedas dedicarte para leer la Biblia de principio a fin. Y esto, como les decía, les puede dar un panorama completo de qué es lo que dice la palabra. Ok, pero hoy, en esta noche, lo que vamos a hacer es algo un poquito diferente y es escudriñar eh, palabra por palabra y creo que no nos vamos a ir muy lejos. Entonces, eh, quisiera hoy sí que fuéramos a Salmo 63, Salmo 63, 1. Voy a leer primero la nueva versión internacional, la NBI, y luego leo Reina Valera. Salmo 63, 1. Dice, oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco intensamente, mi alma tiene sed de ti. Todo mi ser te anhela, cual tierra seca, sedienta y sin agua. Y ahora leo el Salmo 63 en uno en la versión Reina Valera, que por lo menos en lo personal es la versión que más reconozco, o de este versículo hablando. Y dice Salmo 63, 1, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua. Ok, y fíjense que lo que vamos a ver en esta noche ni siquiera va a ser todo el versículo, sino que vamos a ver las primeras palabras, digamos, de este versículo. Nos vamos a centrar en la parte que dice Dios mío eres tú. Dios, Dios mío eres tú. Y ustedes pueden decir, sí, pero es que ahí Frank no dice nada, pues solo dice tres, cuatro palabras y no me da mucho contexto. Entonces, la idea es que podamos escudriñar un poquito más, que podamos indagar verso por verso, perdón, palabra por palabra, qué significa. Y, y bueno, desmenucemos la primera fase, la primera frase, perdón, dice, Dios, Dios mío eres tú, ¿verdad? Tenemos realmente en el original hay dos palabras, en el hebreo hay dos palabras, que es Elohim, que significa Dios, o el título de Dios, o el poderoso, pero así se le llamaba a Dios. Por ejemplo, esta palabra este nombre, es muy común, ese nombre que se le da a Dios, Elohim, es muy común en la Biblia, pues me refiero. Es muy utilizado, es un nombre, una palabra para referirse a Dios y usualmente eh, sustituye la palabra Yahvé o Jehová por esta palabra Elohim, ¿verdad? Los hebreos o los doctos, fariseos inclusive, creían que la palabra Jehová era demasiado santa como para escribirla o decirla, desgastarla, digamos, por así decirlo, sino que preferían poner esta palabra Elohim para referirse a Dios. Eh, entonces, la primera parte veemos que donde dice Dios, en lugar, solamente Dios, se refiere a la palabra Elohim o el nombre Elohim, y la otra palabra es Eli, ¿verdad? Eli. Y esa palabra Eli no es una palabra muy común. De hecho, únicamente hay 12 ocurrencias o 12 veces que se repite esta palabra Eli en el Antiguo Testamento. Y aquí va lo interesante, y por eso es bonito poder investigar y poder escudriñar palabra por palabra. Entonces, lo interesante es que decíamos que la palabra lino es muy común en el Antiguo Testamento, solo ocurre o solo sucede 12 veces, y de esas 12 veces que sale en el Antiguo Testamento, 10 de esas veces la vemos aquí en los Salmos. Y una de estas 12 veces, 10 veces en Salmos, una de ellas en Éxodo 15:2. Pero se da en un contexto interesante. Quisiera
que fuéramos rapidito a Éxodo 15:2 como para demostrar el punto. Déjenme buscar Éxodo 15:2. Bueno, y de hecho en el título del versículo, perdón, del capítulo 15 de Éxodo nos dice Cántico de Moisés y dice, voy a leer el 15:1 y 15:2. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque me ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y aquí va la palabra. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Y mira lo que dice, este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Entonces vemos esta relación, ¿no? Que Eli, mi Dios, no es una palabra común, decíamos, pero se ve en un contexto bien especial y bien bonito, que es el cántico, que son los salmos, que es en un contexto de alabanza a Dios. Entonces, interesante, ¿verdad? Interesante que esta frase o este nombre, mi Dios, únicamente lo vemos en la palabra en un contexto de alabanza. Y más adelante lo vamos a ampliar un poquito más, ¿ok? Entonces, vamos a lo a lo importante. ¿Qué significa mi Dios, verdad? Que aparte, porque para algunos puede ser trivial, pues, obviamente mi Dios es mi Dios, ¿verdad? Pero ¿qué significa? Más allá de lo obvio, más allá de lo trivial, ¿qué implicaciones o qué significado tiene este nombre, Eli, mi Dios, entendiendo el contexto? Eh, Y quizás vamos a desmenuzar la primera parte, mi. Ustedes saben que la palabra mi es un determinante posesivo, ¿sí se llama? Un determinante posesivo. Y un determinante posesivo básicamente lo que indica es que el nombre que va acompañado de esta palabra, de este mi, pertenece, se relaciona o está asociado a. Entonces, eh, tenemos al pronombre mi y lo que sigue es algo que o pertenece o se relaciona o está asociado. Entonces la pregunta que nos viene al caso es, ¿significa, por ejemplo, que entonces Dios es mío? Yo, 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 yo soy el dueño y Dios es mío. No, yo creo que no significa eso. Significa más entonces que hay una relación, que se relaciona este pronombre mi con la palabra Dios. Entonces, ¿a qué quiero llegar? No quiero confundir. Eh, la implicación de la palabra mi Dios es una implicación de relación, es una implicación de cercanía. Y es lo que vamos a ver en esta noche. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es esa relación? ¿Qué implica esa relación? ¿Cómo se desarrolla esa relación? Como para tú poder decir mi Dios. O sea, ya dijimos que no significa que Dios es mío, sino que cuando decimos mi Dios, cuando la palabra dice mi Dios, en un contexto de alabanza, es un contexto de relación, es un contexto de cercanía. Y nos vamos a apoyar entonces para ampliar esta idea de las demás ocurrencias, de estas 10 ocurrencias que se dan en el libro de los Salmos. Y nos vamos a ir al Salmo, por ejemplo, donde más ocurrencia hay. En este Salmo hay 3 ocurrencias. Se repite 3 veces. Y el Salmo 22. Vamos a irnos al Salmo 22, versículo 10. Eh, en estos versículos vamos a ver estas ocurrencias de la palabra Eli, o mi Dios. Entonces, acuérdense, estamos buscando relación, estamos buscando algo que nos explique o que nos amplíe qué significa esta relación, ¿verdad? Con Dios, de Dios hacia mí. Leamos el Salmo 22:10. Dice, sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, dice, tú eres, y ahí está la palabra, mi Dios. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Interesante, porque
podemos, parafraseando, digamos, perdón, lo que acabamos de leer, podemos decir lo siguiente, o podemos reescribir lo que estaba diciendo David en este caso. David más o menos decía esto: yo estaba en el vientre de mi madre y tú, Dios, estabas presente. Yo estaba en el vientre de mi madre y tú me estabas guardando, me estabas cuidando. O también yo estaba en el vientre de mi madre y tú ya me conocías. Entonces yo veo, pueden haber más, pero yo veo estos tres aspectos importantes que nos determinan esta relación con Dios. La primera es la presencia, su presencia de Dios. Recuerden, David estaba diciendo, yo era un feto, yo no había nacido, pero estaba en el vientre de mi madre y dice, tú eres mi Dios. Obviamente un bebé no tiene capacidad eh, bueno, de decidir, ¿no? De decir, tú eres mi Dios, yo te elijo, Dios, sino que es un bebé, ¿no? Y sobre todo en el vientre de su madre. Obviamente, no quiero decir que no hayan procesos este, psicológicos pasando en un feto, sino que lo que quiero decir es que eh, más allá de la decisión y de la elección que nosotros podemos tener, hay algo que Dios hace, ¿verdad? Que Dios presenta. Y es esas tres cosas que acabo de mencionar: su presencia, su cuidado y su cercanía. Y lo podemos ver aquí, pintado en este cuadro de David o de cualquier bebé, ¿no? En el vientre de su madre. Y les cuento algo rapidito: mi esposa, no sé cuántos saben, mi esposa está embarazada. eh, y pues obviamente este versículo lo puedo ver directamente en ella y veo el bebé que se mueve y veo que se le levanta ahí la pancita a mi esposa, ¿verdad? Y puedo decir que Dios ahí está presente, Dios ahí lo está guardando y Dios ahí lo conoce, ¿verdad? Él no ha nacido, él no ha salido al mundo, digamos. Él no conoce el mundo, no ha usado sus ojos para vernos a nosotros, pero aún así, Dios, en medio de su situación, en medio de, 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 de su gestación, ¿no? Está presente, está guardándolo y está conociendo. Entonces, y obviamente estas tres cosas no solo aplican para un bebé, obviamente aplican para cualquiera de nosotros que podemos decir mi Dios, que podemos decir que Dios se relaciona conmigo, que tenemos una relación con Dios. Ok, pero sucede algo importante y no podemos dejarlo de lado. Y por eso es que nosotros también siempre mencionamos el tema de poder leer el contexto. Vamos siempre en el capítulo 22, acabamos de leer el versículo 10. Ahora vamos a leer el versículo 1 del Salmo 22 y vamos a encontrar la misma palabra, Dios mío, o mi Dios, y es la misma palabra de él. Vamos a leer el Salmo 22, 1, y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No sé si tienen ese bagaje bíblico, si esto les recuerda algo, por ejemplo, algo que dijo Jesús. Sí, ojalá, yo espero que sí, que les recuerde algo. Y efectivamente, vamos a Mateo 27:45, y en Mateo 27:45 vamos a ver que son las mismas palabras. Solo déjenme buscarlo y encontrarlo. Mateo 27:45. Dice, hablando de la muerte de Jesús, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, aquí viene, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ahorita vamos a ver cómo se relaciona lo que acabamos de decir, porque acabamos de decir
que el decir Dios mío significaba que Dios estaba presente, que Dios lo estaba cuidando y que Dios nos conoce, o sea, su presencia, su cuidado y su cercanía. Pero al ver este panorama, esta imagen que nos pinta este Mateo y que nos dice lo que sucedió, vemos todo lo contrario. Entonces, eh, aquí viene lo tremendo. Si tú y yo hoy podemos decir mi Dios a Dios, si podemos decir que tenemos una relación con Dios y experimentar su presencia y experimentar su cuidado y experimentar su cercanía, si tú y yo podemos decir hoy en este día eso, es debido a que Jesús hace 2000 años en una cruz pagó por nuestros pecados y clamó a gran voz y dijo, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? Él experimentó por primera vez en toda la eternidad lejanía, abandono y separación. Lo contrario de lo que acabamos de decir, su presencia, su cuidado y su cercanía. Él experimentó lo opuesto. Experimentó lejanía, experimentó abandono y experimentó separación del Padre por nuestros pecados, por nuestra causa, en nuestro lugar, ¿verdad? Eh, entonces, que, que, que esto nos pueda dar gratitud en nuestro corazón, ¿verdad? Primero, de que tenemos esa relación con Dios, que podemos decirle mi Dios a Dios, y que al decirle mi Dios, sabemos que contamos con su presencia, sabemos que contamos con ese cuidado y sabemos que contamos con su cercanía. Y que cada vez que en nuestra mente digamos, Dios mío, o mi Dios, o Señor mío, Dios mío, eh, que recordemos ese momento en el que también Jesús gritó a gran voz, clamó a gran voz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y lo hizo por nosotros. Y experimentó todo lo contrario que nosotros podemos experimentar en este momento por amor, ¿verdad? Y básicamente ese es el Evangelio, ¿verdad? El Evangelio que dice que Dios, eh, hecho hombre en Jesús, sin ningún pecado, se hizo pecado por nosotros y cargó con nuestra culpa y cargó con esa separación y cargó con la ira del Padre. Y por él, y por ese sacrificio de Dios es que nosotros tenemos entrada y tenemos esa relación abierta con el Padre. Entonces, quizás les comenté de mi esposa que está embarazada. Nosotros planeamos nombrar o ponerle por nombre a mi hijo Elías. Y Elías es un nombre bastante bonito, que es una eh, unión de Elí, lo que acabamos de ver, Dios mío, y Yahú, que es una versión de Yahvé. Entonces al final lo que dice es, mi Dios es Yahvé, ¿verdad? ¿Y qué les quiero decir con esto? Lo que les dije anteriormente, cada vez que digamos mi Dios y que podamos, que estemos orando y que le digamos Señor mío, Dios mío, y que pensemos en esa relación, pensemos también en el sacrificio de Jesús y que esto nos traiga gratitud a nuestro corazón. Ok, bueno, hasta aquí llegamos. Como pueden ver, fueron dos palabritas, ¿no? Eh, pero hay riqueza en la palabra de Dios, hay riqueza en lo que Él inspiró, ¿verdad? Y esta riqueza está esperándonos. Dios está esperando que lo busquemos, que indaguemos, que escudriñemos su palabra y que descubramos estas verdades, ¿no? Así que si me acompañan ahora, Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias por Jesús, Señor, por esa relación, porque hoy en esta noche podemos decir, tú eres mi Dios, te podemos llamar Dios mío, Señor, y podemos experimentar tu presencia, tu cuidado, Señor, y tu cercanía, Señor. Y estoy seguro, Señor, que si nosotros vemos hacia atrás en nuestra vida, Señor, en esta semana, no tenemos que irnos muy lejos, podemos ver tu presencia, tu cuidado y tu cercanía, Señor, sin lugar a dudas. Y podemos estar seguros, Señor, que contaremos con tu presencia, con tu cuidado y tu cercanía hasta el fin del mundo, Señor. Tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias, Señor. Y queremos reconocer, Señor, que esto solo se debe al sacrificio de Jesús,
Es únicamente, Señor, gracias a que Jesús gritó y exclamó a gran voz cuando estaba muriendo, cuando estaba por morir en esa cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Él cargó con nuestra culpa y Él cargó con nuestras enfermedades, con nuestros pecados, Señor, separándose de ti, Señor, algo que nunca había pasado en la eternidad y lo hizo por amor. Gracias, Padre, que esto traiga gratitud a nuestro corazón y que esto traiga también deseos y fortaleza y poder, Señor, para vivir en santidad, para vivir en gratitud, para vivir en libertad, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén.